Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México y su impacto en América Latina. Salvación o nuevo default, el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Ecuador aprueba ley para inversiones extranjeras y abre las puertas a los paraísos fiscales. El definitivo adiós del presidente Lenín Moreno a Rafael Correa. Y las nuevas revelaciones de los Panama Papers. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. México celebra un hecho histórico, la elección del 1 de julio de Manuel López Obrador como nuevo presidente. Es la primera vez en décadas que un candidato de la izquierda alcanza el poder en la segunda economía de América Latina. El mismo Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como lo llaman en México, había perdido en 2006 a manos del neoliberal candidato del Partido de Acción Nacional, el PAN. Y en el 2012 lo había derrotado el actual presidente Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Las dos veces, el hoy presidente electo de México denunció fraude, con bastante razón y poco éxito. Esta vez, López Obrador pudo festejar. Se decidió el día de hoy iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Triunfó la revolución de las conciencias. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, después de tanta espera y denuncias de fraude, puede parecer que ganar las elecciones fue una hazaña, pero lo más difícil comenzará en diciembre cuando asuma el gobierno y se enfrente de lleno a los enormes desafíos que plantea hoy México. La economía mexicana está estancada, la desigualdad y pobreza son alarmantes, el narcotráfico y la corrupción son temas prioritarios. En el frente político, López Obrador enfrenta además un panorama muy complicado. Morena, la coalición que lidera el presidente electo, tiene mayoría en ambas cámaras, pero es un engendro contra natura que tiene en su seno a exmaoístas y fuerzas evangelistas ultraconservadoras. El investigador del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la Universidad Nacional de México, Daniel Inclán Solís, explicó a Justicia Impositiva los retos que tiene el presidente electo mexicano Andrés Manuel López Obrador. El primer reto es armar un equipo que tenga una congruencia y que permita echar adelante las iniciativas que propuso y que están, diríamos, empujadas para hacer un gobierno distinto. El segundo es justo de orden nacional y que es cómo se puede poner en marcha el proyecto negociando con los poderes reales, desde los económicos, los políticos, incluso el poder de la economía criminal. Porque lo que queda claro es que los empresarios están tratando de imponer su agenda y bueno, tienen todos los elementos para hacerla, lo han venido haciendo desde hace 30 años. Y el tercer nivel, y que ese es el que me parece más importante de todos, es cómo trabaja con el ánimo ciudadano, cómo mantener de toda esta gente que está a favor de Andrés Manuel una empatía que le permita también echar a andar proyectos y políticas sociales, porque no solamente es una negociación con los poderes reales, sino también generar un respaldo popular que permita ciertas iniciativas que por lo demás parece no van a ser nada radicales, ¿no? No se anuncia una nueva reforma agraria, no se anuncia un nuevo reparto de la riqueza, no se anuncia un proceso de restauración del tejido social. En otras palabras, López Obrador llega con las manos atadas por un mercado que buscará impedir toda reforma social. ¿Qué margen de maniobra tiene? ¿Cómo será el Estado que herede? La guerra contra el narcotráfico que lanzó en 2006 el gobierno del PAN y que continuó el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dejado un saldo de más de 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos. De la mano de esta intervención del ejército, el gasto público vinculado a justicia, seguridad nacional y asuntos de orden público prácticamente se ha duplicado con escaso resultado. Esto achica bastante el margen de maniobra para la inversión social en un país que tiene un salario mínimo que ronda los $132 mensuales.
contexto internacional es otro frente complicado, con el giro a la derecha que ha habido en los últimos 2 años a nivel regional en Estados Unidos o en el Brexit británico. ¿Puede México aislarse de este giro a la derecha que han dado Argentina, Brasil, Chile y Ecuador? Y una pregunta todavía más acuciante en este frente internacional para López Obrador es Estados Unidos. Donald Trump felicitó al presidente electo de México, pero seguirá con sus delirantes planes de un muro para contener la inmigración y con su intento de reformar o romper el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, también conocido como NAFTA. A pesar de esto, la elección de López Obrador ilusionó a sectores progresistas y de izquierda de América Latina. Daniel Inclán Solís analizó de esta manera el impacto que puede tener López Obrador en la política regional. Simbólicamente el impacto es grande, pero también creo que va a haber un desencanto pronto. O sea, digamos, los sectores sociales progresistas de Sudamérica estarán pensando que ahora con la victoria de Andrés Manuel, que también es muy poco lo que se sabe de esta figura y del proceso, México tendría que tener un gran cambio hacia la izquierda progresista, de corte nacionalista, pero bueno, eso no va a ser posible. Entonces creo que vendrá un desencanto porque no va a haber las condiciones como para mantener esa luz simbólica que tiene en el continente, al menos en términos de la imagen. Porque después, bueno, ¿qué vendrá? Pues concesiones a Estados Unidos. El problema, eso lo decía Porfirio Díaz, el problema es que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora, no quiere decir que sea exactamente lo mismo que con Peña Nieto. Por supuesto, habrá modificaciones que incluso son una suerte de respiro en términos de la relación con Estados Unidos. No hay en ninguna parte de su proyecto, ni nadie de su gabinete, que piense en un proyecto regional, es decir, mirar hacia América Latina, generar alianzas económicas. Eso no existe en el proyecto, o sea, sigue siendo Estados Unidos o, en su defecto, Europa o China, pero México nunca mira a América Latina. El director del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Daniel Solís Inclán. Argentina hoy se parece un poco a Venezuela, otro poco a Grecia y tiene mucho, pero mucho de paraíso neoliberal. Vayamos por partes. Se parece a Venezuela en la volatilidad del precio del dólar y la inflación. Se parece a Grecia por la total subordinación económica al Fondo Monetario Internacional, pero es además un paraíso de recetas neoliberales desde que Mauricio Macri asumió el gobierno en diciembre de 2015. En 2 años y medio, el gobierno de Macri aumentó su deuda externa en 158.000 millones de dólares. Cuando Cristina Fernández de Kirchner terminó su mandato, la deuda representaba un 35% del Producto Interno Bruto. Hoy equivale a un 82,2% y esta deuda es externa, es decir, se tiene que pagar en dólares. Y acá empiezan los callejones sin salida de Argentina, porque Argentina no tiene esos dólares, todo lo contrario, sufre una sangría mensual de la divisa estadounidense debido a un récord en el déficit externo. ¿Qué es el déficit externo? Es la balanza de pagos, es la diferencia entre el ingreso y salida de divisas internacionales, dólares en este caso. La apertura indiscriminada de importaciones, la remisión de utilidades a multinacionales, la cuenta turismo y la fuga de capitales son un agujero enorme en las cuentas externas del país. Durante los 2 primeros años, Argentina financió este agujero con deuda. A principio de mayo, cuando el crédito se complicó por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos y la desconfianza de los inversores privados, el gobierno de Mauricio Macri pidió auxilio al Fondo Monetario Internacional. Es interesante cómo al hacer el anuncio, el mismo presidente argentino reconoció la dependencia fatal que tiene su programa económico. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable. Pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Esta intervención preventiva de la que habla el presidente argentino se convirtió en una subordinación completa al Fondo Monetario Internacional con el acuerdo firmado en junio. El acuerdo es de 50.000 millones de dólares a 3 años.
Unos 15.000 millones fueron de entrega inmediata para engrosar las reservas y atender al creciente déficit fiscal. El resto está sometido a condiciones, es decir, a que el gobierno cumpla con metas monetarias, fiscales e inflacionarias de acá hasta 2021. Arnaldo Bocco, exdirector del Banco Central de Argentina, hoy director del Observatorio de Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, explicó a Justicia Impositiva el impacto que tendrá la política que se aplicará con el Fondo Monetario Internacional. Lo que la Argentina se compromete, yo creo que tiene muy pocas probabilidades de cumplirlo de aquí a 6 meses. Lo que el fondo le hace colocar en la carta de intención son objetivos muy difíciles de lograr. Primero, una inflación que no supere el 32%. Segundo, le hace comprometerse en un déficit fiscal del 2.7%. Me refiero al déficit primario, pero a Argentina todavía le restan pagar casi 7.000 millones de dólares en el segundo semestre de intereses de la deuda, con lo cual el déficit final que va a tener va a ser seguramente bastante más alto que ese, y el mercado interno se va a desplomar, va a caer duramente la actividad en los próximos 6 meses. Una economía con una inflación del 32%, con un banco central que te determina tasas de interés impúdicas por arriba de 40%, el sector privado no está en condiciones hoy de tomar financiamiento para financiar esta transición con ajuste estructural y pérdida de mercados de consumo de bienes y servicios. Acuerdos similares con el Fondo Monetario Internacional llevaron a las dos más grandes crisis de los últimos 30 años, la crisis de los 80 y la de los 90, que terminó con el estallido de la convertibilidad y la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre del 2001. Estas dos experiencias terminaron en default de la deuda. Lo que pasó entonces se parece cada vez más a lo que está sucediendo en estos momentos. Los intereses de la deuda, por ejemplo, son hoy el segundo rubro más importante del gasto público, solo superado por la seguridad social, que incluye al sistema jubilatorio. Eso mismo sucedió en los años precedentes a los otros dos defaults. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15 @gmail.com. Repetimos, justiciaimpositiva15 @gmail.com. En Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno dio un nuevo giro a la derecha que lo aleja cada vez más al de su antecesor, Rafael Correa. El 21 de junio, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó una nueva ley. Prestemos atención al nombre de esta ley. Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Bueno, cuando una ley viene con un nombre tan largo, conviene analizar detenidamente el título. Todos queremos fomentar la producción, atraer inversiones y generar empleo, es decir, son objetivos básicos de cualquier política económica. La ley es una herramienta, un instrumento. ¿Qué es lo que propone la ley de Lenín Moreno? ¿Es lo que necesita Ecuador? Según le dijo a Justicia Impositiva el economista ecuatoriano Andrés Arauz, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex miembro del Banco Central de Ecuador, se trata de una mezcla de incentivos fiscales y blanqueo de dinero. Plantea un cambio en el paradigma, cómo se ha venido manejando la política económica del Ecuador en los últimos tiempos. Por ejemplo, tenemos que en esta ley se plantean una serie de incentivos fiscales, de beneficios fiscales e incluso pudiéramos llamar de subsidios a la política de la inversión extranjera. Y sorprende porque el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, quien ha estado liderando esta ley, propuso expresamente que con estas exoneraciones, incentivos y legitimación de capitales que se propone en la ley, el 85% de las inversiones que se realizarán provienen de los mismos ecuatorianos, pero bajo la figura de inversión extranjera directa. Si el mismo ministro admite y reconoce que la ley está diseñada para poder atraer a ese 85%
25% de capitales que tendrán el título nominal de inversión extranjera directa, pero que realmente pertenece a ecuatorianos que viven y residen en el Ecuador y que sacaron sus capitales en el exterior. En otras palabras, la ley contempla una suerte de blanqueo de capitales ecuatorianos que se beneficiarán con los estímulos a la inversión extranjera como si fueran capitales de otro país. Este tipo de política, que combina exenciones impositivas para la inversión extranjera, supuesto real y blanqueos, es típica de muchos países de América Latina gobernados por el credo neoliberal. La Argentina de Macri, el Perú de las extracciones mineras, Colombia, llevan adelante políticas similares. Pero como bien decía el líder chino Deng Xiaoping, no importa el color del gato, sino que case ratones. En otras palabras, ¿dan resultado estas políticas? ¿Logran realmente estimular la inversión extranjera y revertir la fuga de capitales? En el programa 21 de Justicia Impositiva de marzo de 2018 informamos sobre el impacto de los regímenes especiales para la inversión extranjera instaurados en América Latina con la ola neoliberal de los años 90. El estudio, publicado por la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindad, se llama Privilegios a cambio de nada, incentivos fiscales de las transnacionales, y concluye que estos regímenes especiales no atrajeron más inversión extranjera y en cambio desfinanciaron a los estados. Me he buscado un pequeño tiempo para escribirle algo a mi país. Les voy a decir por qué estoy orgulloso de ser ecuatoriano. Hay algo que motiva para hablar en esta tarde a mis antepasados, que soy sangre de su sangre, amor. Pero volvamos a la ley impulsada por el gobierno de Lenín Moreno y al orgullo ecuatoriano de este rap que escuchaban de Israel Sornosa Merino. No sabemos si quedará mucho orgullo ecuatoriano con la parte de la inversión y generación de empleo. Nos da la impresión de que no, pero la ley tiene más. Volvamos al título de la ley. Además de fomento a la producción, atracción de inversiones y la generación de empleo, el título de la ley dice que es para la estabilidad y equilibrio fiscal. Y ahí vemos un problema interesante, porque la ley reforma el Código de Planificación y Finanzas Públicas heredado del gobierno de Rafael Correa. Este código establecía un límite legal del endeudamiento público que no podía superar el 40% del Producto Interno Bruto. La ley de Lenín Moreno permite al gobierno dejar de lado este techo, es decir, endeudarse mucho más durante 3 años. ¿Cómo hay que entender esta modificación? Recordemos que la moneda del Ecuador es el dólar, es decir, que la economía maneja una divisa extranjera que no imprime. Ecuador dijo adiós al sucre, la divisa nacional, en el año 2000. Hoy es un país sin soberanía monetaria. Según Andrés Arauz, la nueva ley constituye un cambio radical del sistema fiscal y financiero ecuatoriano. Hay personas que plantean que esta ley es nada más un paso previo para poder suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es así como se justifica que, a pesar de que el gobierno de Moreno ha sido muy crítico con el endeudamiento reciente que ocurrió en el gobierno de Rafael Correa, es el gobierno del Moreno el que eliminaría en esta ley el límite legal de endeudamiento público por 3 años. Y lo que ocurre es realmente crítico para el Ecuador, porque en los últimos 11 años lo que se ha venido haciendo es optimizando los propios dineros del Estado. Por ejemplo, una oficina del gobierno como el Instituto de Seguridad Social, que tenía excedentes de liquidez, financiaba a el gobierno central, el fisco, que tenía necesidades de liquidez. Ahora, con esta ley se dice que los bancos públicos, incluyendo el Banco de la Seguridad Social, no podrán invertir en títulos emitidos por entidades públicas. Al no poder invertir las instituciones estatales en el propio Estado, van a tener que depositar ese dinero o en la banca privada o en el exterior, como en efecto ocurría hasta el año 2008. Y por otro lado, el Estado, al no poder endeudarse con sus propias instituciones públicas, va a tener que pedir prestado o a la banca privada o al exterior. Declaraciones a Justicia Impositiva del economista ecuatoriano Andrés Arauz, exmiembro del Banco Central de Ecuador, quien predice un aumento considerable de la deuda externa ecuatoriana. Y dicho sea de paso, Andrés Arauz nos comentó que está escribiendo un libro sobre los paraísos fiscales en Ecuador.
Según su investigación, el mundo offshore comenzó a operar en Ecuador a principios del siglo XX, algo muy influenciado por la construcción del Canal de Panamá, la independencia panameña y su transformación en centro financiero. Esperamos la publicación de este libro de Andrés Arauz, que estará listo para fin de año. Y una cosa más. Siempre decimos en Justicia Impositiva que cuando se analiza el déficit fiscal se debe tomar en cuenta el gasto fiscal y los ingresos estatales. Esto debería ser una verdad de perogrullo, pero no. La realidad es que en el análisis mediático de estos temas se cierra la discusión diciendo que estamos gastando por encima de nuestras posibilidades, es decir, que derrochamos y tenemos que bajar el gasto para domar el déficit fiscal. Jamás se analiza la otra pata, jamás se dice que no estamos recaudando lo que necesitamos porque hay mucha elusión y evasión fiscal. En ese sentido, dos datos sobre Ecuador. En el 2017 el déficit fiscal fue de un 3,6% del Producto Interno Bruto. La fuga de capitales, en su inmensa mayoría a paraísos fiscales, asciende hoy a unos 30.000 millones de dólares, prácticamente una tercera parte del Producto Interno Bruto. Cabría preguntarse entonces, ¿dónde está el déficit fiscal ecuatoriano? ¿En un gasto social excesivo o en el dinero fugado a paraísos fiscales? Panamá y su hermoso himno nacional, pero también Panamá y sus papeles, los Panama Papers, los papeles de Panamá, que son un tesoro inagotable de información. Desde su publicación en abril del 2016 provocaron la caída de 2 mandatarios, el inicio de decenas de casos judiciales, la apertura de 150 investigaciones y auditorías y permitieron, recordémoslo también, recuperar cientos de millones de dólares de evasión fiscal. Ahora nuevamente los papeles de Panamá están en el candelero. En junio del 2018, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó más de 1 millón de nuevos documentos de Mossack Fonseca, el bufete de abogados panameños, en el centro del escándalo. Se trata de documentos posteriores a la publicación de los Panama Papers y, por lo tanto, nos dan una visión de cómo reaccionó el bufete de abogados a las revelaciones. ¿Qué nos enseñan estos documentos, Marcelo? Hay muchísimos mails de juzgados de todo el mundo, de clientes, de gobiernos y de otros bufetes de abogados, que lo que nos muestra realmente es la desesperación generalizada que había ante el escándalo y también muchas más cosas que vamos a ir informando ahora en el curso de esta nota. La periodista Sol Lauría, que integra una de las organizaciones que participó en la investigación de los Panama Papers, Data Conectas, le comentó a Justicia Impositiva desde la ciudad de Panamá una de las claves de este nuevo capítulo del escándalo. Lo que se ve en la filtración, que abarca desde el momento de la publicación en abril de 2016 hasta el momento de cierre del bufete Mossack Fonseca en marzo del 2018, es que de repente la rutina del bufete empezó a cambiar. Porque en vez de estar abriendo empresas offshore en todo el mundo, lo que empezaron a hacer fue desesperadamente a tratar de identificar quiénes eran sus clientes. Algo que tienen que saber por ley es quiénes son los accionistas, los dueños reales de cada una de las sociedades que se abren en todas las jurisdicciones offshore. Bueno, evidentemente, por lo que se deduce de esta nueva filtración, ellos no lo sabían. No conocían al momento de la publicación más del 70% de los propietarios de las sociedades en Islas Vírgenes Británicas, que era el centro donde más sociedades abría el bufete, pero tampoco conocían el 75% de las empresas que habían abierto en Panamá, donde también hay una ley de conoce a tu cliente que indica que si bien el nombre de los clientes no es público, o sea, no se conoce a las autoridades que investigan delitos fiscales y demás, el abogado sí lo debe saber. Pero obviamente Mossack Fonseca no lo sabía. Y esto es el corazón mismo de la dinámica de los paraísos fiscales. ¿Para qué sirven estas empresas de papel que se montan en el mundo offshore? Sirven precisamente para eso, para ocultar quiénes son los dueños reales. Entonces inventan testaferros o holdings en los que una compañía en, digamos, las Islas Caimán pertenece a otra en las Islas Bermudas, que es parte de una nueva empresa de papel, con un buzón de correo de dirección, todo como en las mamushkas rusas. En esas mamushkas en las que cada muñeca al abrirla oculta otra muñeca más chica que tiene otra adentro otra muñeca y así ad infinitum.
En teoría, los bufetes de abogados tienen que saber quiénes son los dueños reales, sobre todo desde que Estados Unidos apretó un poco las clavijas luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Las guardias fiscales suelen decir que cumplen con las más rigurosas normas de due diligence o diligencia debida. Si uno va a Google y pone due diligence, se va a encontrar con listas de preguntas y promesas de los más estrictos mecanismos de control. La idea es que cada eslabón en la formación de una compañía en un paraíso fiscal, autoridades financieras, abogados, bancos, saben quiénes son los dueños reales de las empresas para evitar el lavado del dinero del narcotráfico, del crimen organizado, el terrorismo o la corrupción. Pero no es lo que pasa en la práctica. De ahí que cuando se destapa el escándalo, es un sálvese quien pueda. En los mails que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas se ve que muchos clientes de Mossack Fonseca reaccionan con furia y cortan su vínculo con la compañía. Me llamó mucho la atención la indignación de un intermediario de Luxemburgo, uno de los paraísos fiscales estrella de la Unión Europea. Voy a citar: su compañía no es confiable ni creíble. Bye bye, le escribe el intermediario al bufete de abogados panameño. Con mails así nos sorprende mucho que Mossack Fonseca haya quebrado. Uno de los clientes más encumbrados en la denuncia original era el presidente argentino Mauricio Macri, y la familia del presidente argentino no podía estar ausente en esta nueva revelación, como le comentó a Justicia Impositiva de Ciudad de Panamá la periodista Sol Lauría, que participó en la investigación de los Panama Papers. Mauricio Macri había aparecido porque tenía una empresa offshore en Bahamas y él figuraba en el directorio, pero no había registro en la primera filtración de que él fuese accionista de la empresa. Cuando salta la información, empieza a comunicarse Mossack Fonseca con el contador de Mauricio Macri en Uruguay y le dice: fabrica un documento diciendo que fue Franco Macri el que abrió la empresa, así sacamos del lío a Mauricio. Y la defensa de Mauricio Macri había sido que él renunció a esa empresa, creo que era en 1998 que había renunciado, y no hay registro de que él hubiese denunciado, o sea que toda la defensa salta a la vista que era mentira tras mentira, pero además de mentira, intento de encubrir de parte de Mossack Fonseca. O sea, la respuesta en vez de decir, bueno, sí, este señor, de aclarar la situación, de cooperar con la justicia, de brindar la información que se le solicitaba, era decir, fabriquemos otro papel para que todo quede en nada. No acaban acá las andanzas de Macri y su familia. Su hermano, Mariano, utilizó una de las empresas offshore reveladas en los Panama Papers para ingresar al blanqueo de capitales decretado por su hermano en 2017. Gracias a esto, Mariano Macri, hermano del presidente argentino, pudo regularizar $4 millones. Otro caso que alimentó muchos titulares fue el del mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Según los documentos, una compañía que la Fundación Messi había dicho que estaba totalmente inactiva, Megastar Enterprises, había registrado actividad después de que estallara el escándalo de los papeles de Panamá en el 2016. Y el caso de Mohamed Nizam bin Abdul Razak, hermano del ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, y su compañía en las Islas Vírgenes Británicas. Razak, que niega las acusaciones, está investigado por la desaparición de miles de millones de dólares del Fondo de Inversión Estatal. También tenemos el caso del exdirector de la Seguridad Social de Kuwait, Fahad al-Rahan, titular confirmado de una sociedad registrada por Mossack Fonseca. En 2016, al-Rahan fue condenado en ausencia por malversación de casi $400 millones. La lista continúa, pero nos llevaría hasta el día del juicio final por la tarde completar todos los datos. La idea es la misma, varían los nombres, los lugares, pero se repite el mecanismo. Le agradecemos desde ya a la periodista Sol Lauría de Conectas en Ciudad de Panamá que nos guió en este laberinto de los papeles de Panamá. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva y no olviden que pueden seguirnos en Twitter @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde Londres, sede de los paraísos fiscales, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.